Muy bien. Entonces, nuevamente sean bienvenidos y bienvenida. Es un placer compartir con ustedes por este medio. Vamos a ver un poco la frase. Contenido a tratar hoy, pues, es el multímetro. Dudas y comentarios en cualquier momento, jóvenes, vamos a ayudarles en lo que yo pueda ayudarles a explicar algunas mediciones, ¿verdad? O algunas escalas que veamos del multímetro. Tenemos la frase, ¿verdad? Desde la amabilidad es posible cambiar el mundo. Bueno, jóvenes, les invito, ¿verdad? Que en lo que podamos ayudarnos unos a otros y ser amables en lo que se pueda, ¿verdad? Tanto en los lugares donde nos encontremos, debemos de ser amables. Entonces, esto nos va a permitir ir cambiando un poco lo que nos rodea, ¿verdad? Prácticamente en el mundo. Objetivo. El objetivo de esta clase, pues, es manipular el multímetro de forma adecuada, utilizando las medidas de seguridad, ¿verdad? ¿Qué medidas de seguridad? Pues prácticamente debemos de respetar algunas normas, ¿verdad? Cómo vamos a usar para medir diferentes magnitudes eléctricas. Podemos medir tanto lo que es voltaje, corriente y resistencia, ¿verdad? Magnitudes eléctricas que se empezaron a mencionar en la asignatura de tecnología, pues acá vamos a ir ya conociéndolas, cómo vamos a medir cada una de ellas. Aquí presento pues una serie de multímetros que podemos encontrarnos en el mercado, ¿verdad? Todas pues son de buena calidad, ¿verdad? O como mencionaba en las clases anteriores, pues lo que es una herramienta es la que se va ganando el espacio en nuestra caja de herramientas. Aquí tenemos dentro de los multímetros tanto digitales, analógicos, también tenemos para medir algunas señales de frecuencia, ¿verdad? Entonces aquí pues les presento algunos, ¿verdad? Recordando un poco, ¿verdad?, de lo que se ha visto en las otras asignaturas, que es respecto a la notación científica. Recordemos que hoy pues lo vamos a utilizar bastante, más que todo los prefijos métricos. Recordémoslos cómo se representa cada una de estas medidas cuando hablamos tanto del tera, hablamos del giga, de mega, de kilo, de mili, micro, nano y pico, ¿verdad? Entonces tenemos en la última columna, ¿verdad?, cómo es el símbolo de cada uno de ellas. Tenemos las representaciones a qué equivalen. Recordemos que en notación de ingeniería pues son utilizados los múltiplos de 3, ¿verdad? Entonces acá se los presento nuevamente para que recordemos, ¿verdad?, que lo vamos a utilizar. No sé si ya ingresaron en la parte del Drive, en lo que es la asignatura de práctica. Le he colocado bueno, la presentación aún no está, pero se la voy a colocar al término de la clase. Lo que sí está es la guía, ¿verdad?, referida al multímetro. No sé si... Eh, ¿Sí? la guía está la plataforma del colegio o en Santillana. No, en el Drive. Bueno, en la plataforma del colegio me falta colocarles el enlace, se lo voy a colocar también, ¿verdad? Para que veamos el trabajo. Recordemos que el trabajo de la guía, pues usted no tiene que enviar evidencia solamente para que practiquen, ¿verdad? Un poco de las medidas, ¿verdad? Las medidas no es que ahorita va a usar el multímetro, sino que para interpretar la lectura, más que todo es la guía que vamos a desarrollar para esta clase. Cuando termine un poco o según cómo vayamos avanzando en la presentación, le voy a presentar también la guía o el trabajo que deben de desarrollar. Aquí tenemos algunas definiciones, lo que sería el multímetro, ¿verdad? Prácticamente es un aparato, ¿verdad?, que ayuda a realizar múltiples mediciones de magnitudes eléctricas, como se mencionaban, que pueden ser estas, lo que es corriente, resistencia, voltaje, ¿verdad? También capacidades podemos medir. En algunos testers me permite que yo haga esas medidas, ¿verdad? Entonces estas son para qué es utilizado lo que es el multímetro, ¿verdad? Aquí tenemos algunas, ¿verdad?, características, no son generales, ¿verdad? Recordemos que en multímetro nos podemos encontrar de diferente tamaño, ¿verdad? Lo que sí siempre nos vamos a encontrar son con las dos terminales básico, digamos, podemos encontrarlo con dos terminales, tanto el común y para medir voltaje, corriente
Y resistencia, o en algunos casos, como aparece en esta imagen, ¿verdad? Me permite pues medir corrientes pequeñas. También me permite medir ya corrientes grandes. Este tipo de tester, ¿verdad? Si observamos, tiene lo que es la perilla de ajuste, pero solamente para seleccionar lo que yo voy a medir. El que voy a explicar, pues, viene siendo casi el que comúnmente tenemos nosotros, ¿verdad? Aquella vez, pues, pedía que me mostraran ustedes el tester que tenían. No sé si todos tienen el mismo tester que me proyectaron la vez pasada o es distinto. El mío es un poco creo que distinto porque es igual a ese amarillo, solo que creo que es más básico, pienso yo, porque tiene bastantes así denominaciones como las de Luis, solo que tiene diferentes signos. O sea, en algunas cosas tiene como que un poco más específico. Muy bien. Entonces, ahí. Ujú. Vale. Pero la parte de la perilla, me confirma, en ese caso usted selecciona lo que es voltaje, bueno, la escala, pero si veíamos ya vamos a ver otro más adelante, ya vamos a ver la diferencia, porque en este pues no me presenta la escala, sino que ya lo que es el rango de medida, él automáticamente lo cambia, ¿verdad? Aunque si yo lo quiero cambiar, también tienden para, aquí en este caso, para cambiar el rango, ¿verdad? Entonces ya vamos a hablar con respecto a la perilla esta, ¿verdad? En este caso podemos seleccionar ¿verdad? Me tiene para voltaje directo, para voltaje alterno, tengo para medir resistencia, también tengo para medir diodo, ¿verdad? También para medir continuidad, en este caso, ¿verdad? Si hay paso o si el cable no está cortado, sirve esta parte de medición de continuidad, ¿verdad? Si vamos a medir el extremo de un cable, ¿verdad? Para saber si está bueno o está malo. Incluso lo podemos utilizar para medir nuestras puntas, porque nuestras puntas pues también se pueden cortar internamente, tanto de la manipulación pues se puede llegar a cortar lo que es el cable. Entonces se pueden comprobar si las puntas están buenas, ¿verdad? Si yo lo pongo aquí en continuidad, pues puedo poner las dos puntas, cortocircuitarlas en circuito cerrado y me tiene que emitir un ruido, ¿verdad? O una alarma, entonces indicando que las puntas están buenas, ¿verdad? Esto puede suceder si en algún caso estoy midiendo voltaje o resistencia y no le muestra ninguna lectura, pues podemos verificar las puntas si están en buen estado, ¿verdad? Y también permite, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, solo mencionando de que, verdad que bueno, cuando lo he usado, más que todo en resistencia y cosas así, empieza siempre desde uno y bueno, yo lo conocía más que todo que da continuidad. No sé si es lo mismo que decir que sí sirve, pero bueno, porque yo he visto algunos que llegan a dar continuidad, pero no dan el sonidito. Entonces, algunos dan el sonidito y algunos dan o sea, cuando está en uno y luego pasa un dato Ujú. y no suena. Entonces, no sé si hay diferencia en eso. Sí, porque la parte de continuidad en algunos viene que puede dar continuidad para abajo, ¿verdad? Abajo de los 200 ohmios. Otros que vienen de que puede continuidad abajo de 100 ohmios. O sea que va a depender el fabricante de qué valor de resistencia pues permite dar continuidad, ¿verdad? Siempre le va a dar lectura, el valor de resistencia le va a mostrar, pero va a variar el rango que le ha puesto el fabricante de que le permita dar continuidad. Esa es la parte esta de continuidad. Este de Pero continuidad, eso, profe, hola, sí. perdón, pero eso, profe, aparece en algún manual cuando uno lo compra o, o uno lo averigua así, no sé, como por código o algo así. Tendría que especificarse en el manual estas indicaciones, Ah, ¿verdad? bueno. Aunque muchas veces solamente nos encontramos con el manual, pero solo de uso. Ya esa parte de aspectos técnicos casi no, el fabricante casi no proporciona el manual, ¿verdad? Pero sí, en el manual de uso, eh, a veces ponen de cuánto es el rango de que le permite medir lo que es continuidad, ¿verdad? O para que le dé el sonido, ¿verdad? Más que todo para que le dé el sonido. Eso sería el rango, por decirlo así, como mencionaba, que puede llegar hasta 100 o puede llegar hasta 200 ohmios. Bien, entonces también acá tengo para medir corriente alterna, ¿verdad? Aquí le permite medir corriente en la escala de microamperios, ¿verdad? Tanto para alterna y directa, ¿verdad? Aquí en este caso le permite para ambos.
Igual acá le permite también corriente en miliamperios, tanto en directa y alterna. Y corrientes altas, ¿verdad? Igual la misma escala, ¿verdad? Que tenemos para 20 amperios, lo máximo, ¿verdad? Que podemos medir en esta parte. Ya los testers, ¿verdad? Aquí vamos a ver otra parte de multímetro. Si nos vamos para la parte eléctrica o en relación a la especialidad de electricidad, ¿verdad? Los rangos, estos van a cambiar, van a ser diferentes. En eso, como el trabajo de ellos es más en corriente de alta tensión, entonces para medir voltaje alterno también los rangos van a ser más altos, para medir corriente también van a ser más altos, ¿verdad? Esto es como es para utilizado lo que es en el área de electrónica, pues tiene algunos rangos ya para trabajar en esa área, ¿verdad? Entonces acá tenemos como algunas características de generales, ¿verdad? O de algunos testers, ¿verdad? Tenemos que se puede medir resistencia, corriente, tensión eléctrica, ¿verdad? O pues como se mencionaba en la lámina anterior, pues también algunos permiten medir capacitancia, ¿verdad? Diodos, también transistores, ¿verdad? También permiten. El aparato tiene un tamaño, ¿verdad? No mayor de 25 pulgadas cúbicas. Eso también va a variar según el modelo o marca también del, del multímetro, ¿verdad? Y esto sí, ¿verdad? Posee dos terminales cuyas polaridades, ¿verdad? Identifican mediante los colores. Tenemos que la punta negra va a ser para el negativo y la punta roja va a ser para el positivo. Y posee un selector de medidas que lo tenemos en este caso, ¿verdad? Ya vamos a ver la diferencia más adelante con el que le voy a presentar, ¿verdad? Pero ese pues viene siendo ya pues general, ¿verdad? Yo creo que más, todos ustedes creo que de ese tipo de tester tienen, ¿verdad? Que sería ¿verdad? Este tester es el que contamos nosotros en el laboratorio de electrónica, ¿verdad? Que se les proporciona a ustedes para que hagan las prácticas y en un momento, ¿verdad? Usted no tiene su tester o lo común, ¿verdad? Que sucede en laboratorio, que usted ha quemado lo que es el fusible para medir corriente, ¿verdad? Entonces, pues proporcionamos nosotros para que usted haga la práctica en los laboratorios, ¿verdad? Entonces, este tester, esta perilla, si usted se fija, es distinta, ¿verdad? Que veíamos anterior. A aquel, pues solamente nos ubicamos en la magnitud que vamos a medir y los rangos, pues, o la escala que tenemos. En este caso, me he colocado para corriente directa. Esta tiene a partir de los 200 milivoltios hasta un valor máximo de 1000 voltios en directa, ¿verdad? Aquel, pues, eran distintos, ¿verdad? Que los rangos pueden andar iguales, pero el manual no lo tengo en la mano porque el que presentaba anteriormente es el que yo tengo, ¿verdad? Que yo uso, ¿verdad? Cuando me pongo a reparar algunos componentes electrónicos, a hacer mediciones, ¿verdad? Entonces ese pues no recuerdo los rangos, ¿verdad? De cuánto mide voltaje, ¿verdad? Pero normalmente anda entre estos dos, en los 1000, ¿verdad? Para corriente directa, para voltaje directo, perdón, anda en estos rangos, ¿verdad? Y para corriente alterna anda estos rangos también. Pero esto va a cambiar, ¿verdad? Según, como vuelvo a mencionar, ¿verdad? Según la especialidad. Si nos vamos al área de electricidad, pues estos rangos son más altos, ¿verdad? Entonces vamos a ir explicando cada una de las partes. No sé si tienen ustedes su tester a la mano para que vayan haciendo comparaciones en las escalas que vamos a ir explicando cada uno de ellos, o Yo aún sí, no lo profe. tienen. Hola, Yo sí lo tengo en la mano. usted si lo tiene a la mano, pues como vuelvo a mencionar, esta presentación te la voy a compartir. Igual el video más adelante usted lo puede revisar también cuando tenga su tester, ¿va? Para ir conociéndolo, ¿verdad? Es muy importante que lo vayamos conociendo para luego pues ya tener la idea, ¿verdad? Qué escala puedo utilizar para hacer las medidas de las magnitudes eléctricas, ¿verdad? Bien, aquí pues iniciamos con el power, ¿verdad? Puede ser un pulsador o puede ser un interruptor, en este caso es un interruptor, ¿verdad? Para hacer el encendido y el apagado de lo que es nuestro tester, muy importante, muchas veces en algunos testers, no en todos, ¿verdad? En mi caso, el que le presentaba anterior, si yo olvido apagarlo, pues él cierto tiempo de no estarlo usando, se apaga. Pero este no se apaga, sino que si lo dejo encendido, lo que va a pasar es que la batería pues me la voy a descargar, ¿verdad? Eso es lo que va a pasar. Y eso también es de verificar en su tester, ¿verdad? Si tiene esa opción, no lo deje mucho tiempo encendido. Usted vea, si no se apagó por un largo tiempo, unos 10 o menos, ¿verdad? Minutos, pero si no ha apagado, pues no tiene esa opción, ¿verdad? O también como en el manual puede especificar que
que tiene esa parte, ¿verdad? Que tiene un autopagado si no se está utilizando. También tiene una pantalla de LCD, ¿verdad? O un display de cristal líquido, ¿verdad? Vamos a, déjeme aquí, para que lo veamos un poco más grande. Tenemos acá, en este tester, ¿verdad? Este no le muestra lo que son los prefijos métricos. Lo que sucede en esto es que el punto decimal se va moviendo y yo tengo que hacer lectura con lo que tengo y revisar en qué rango estoy midiendo para determinar qué lectura o qué lectura, ¿verdad? Proporciona lo que es una resistencia o la corriente. Ya lo vamos a ver más adelante, más detallado con respecto al uso de la escala que he seleccionado o cómo interpretar el dato que me está mostrando lo que es mi multímetro, ¿verdad? Entonces en algunos sí le muestra, ¿verdad? En este caso sí le muestra que es voltaje y le está indicando que es en corriente directa, ¿verdad? Y en algunos le presenta lo que es el prefijo métrico, eso dice si son mili, si son micro, ¿verdad? Le muestra en algunos, ¿verdad? Recordemos que las dudas me las puede hacer en cualquier momento, jóvenes. Profe, yo, bueno, con mi tester lo que veo para, ¿cómo se llama? Para diferenciar eso, si son mini o si son normal, pues por lo que veo es que cambia el punto nomás. Bueno, a mí no me aparece así como, así en el suyo, en ese, porque sinceramente el mío es más barato, ¿va? Así para portones, ¿va? Pero, a mí solo me aparece más que todo así con punto diferenciado, o sea, que pone el punto en otro lugar y eso lo hace así reduciendo hasta que llega hasta el último cero y ahí Sí, significa que ya está en lo mínimo. sí. Este es igual, hijo, este es igual, así el punto es el que se va desplazando según la lectura que se está desarrollando, ¿sí? En algunos, pero algunos sí muestra el prefijo métrico, este no muestra el prefijo métrico. Veamos, aquí tenemos lo que es el conmutador giratorio, ¿verdad? Para seleccionar de funciones, para seleccionar qué es lo que voy a medir. Esto es lo previo, lo que tengo que hacer antes, ¿verdad? De que hacer alguna lectura, ¿verdad? Me va a depender de la magnitud, así tengo que seleccionar lo que voy a medir. Vamos a hacer un poquito más grande. Tenemos acá, ¿verdad? Se había hablado de los rangos, de que este está de 200 milivoltios hasta 1000 voltios. Tenemos también para el otro lado de voltaje alterno que tengo desde 200 milivoltios hasta 750 voltios. Y tenemos, ¿verdad? En este caso, están separadas tanto para medir corriente alterna y tanto para medir corriente directa, ¿verdad? Está muy separado, ¿verdad? No es como el que le mostraba anteriormente, que es en la misma selección que yo desarrollaba, le mostraba para hacer la lectura, ¿verdad? Tenemos igual, este tiene para medir continuidad y este símbolo es para diodo, para que yo mida diodos, es esta, ¿verdad? Vamos a ir explicando cada uno más adelante, solamente le presento cómo es la perilla, ¿verdad? Creo que ya identificó usted en su tester que igual que usted tiene, creo que tiene esta perilla, lo que tienen ahorita su tester. No expliqué más rangos porque lo vamos a ir viendo aquí despacio cada uno de ellos. Vamos acá, mira. Aquí estamos para el voltímetro, ¿verdad? Para seleccionar lo que es voltaje y en corriente directa, ¿verdad? Vamos a ver otra imagen. Aquí parece otro tipo de test similar al que me presentaban ustedes en la clase anterior, ¿verdad? Cuando les pedía que me mostraran el tester, ¿verdad? En este, ¿verdad? Siempre sí se logra ver una muesca acá. Siempre hay que tener cuidado de esa muesca, ¿verdad? Para indicar, ¿verdad? En qué escala estoy midiendo, ¿verdad? O qué he seleccionado para medir. Entonces, en este caso tenemos que se está seleccionando para medir voltaje directo. Miren, los rangos casi no son iguales a los que veíamos en el tester que le estaba mostrando anteriormente. Este tiene de 200 milivoltios hasta 1000 voltios en directa, ¿verdad? Siempre andan los rangos hasta 1000 máximo, ¿verdad? Y mínimo andan de 200. Entonces esto, pues el voltaje directo, pues se hablaba que tenemos tanto el directo y el alterno y este simplemente es una línea continua, ¿verdad? Como el caso de la batería. ¿Cómo vamos a hacerlo, verdad? Lo vamos a medir de esta manera, respetando siempre, ¿verdad? Que el positivo
tiene que coincidir con la punta roja y el negativo puede coincidir con la punta, perdón, el negativo con la punta negra, ¿verdad? Entonces esto es un ejercicio que lo podemos desarrollar, ¿verdad? Cómo medir voltaje directo lo vamos a hacer en una batería, así de esta manera. ¿Cómo Profe, podemos? ¿Sí? disculpe otra vez, pero en el medidor aparece el menos. No sé Ajá, si... muy bien. Como la imagen le he tomado, ¿verdad? No viene referido a la lectura acá, ¿verdad? Sino que he tomado la imagen. Esta lectura está acá, pero muy buena observación, muy buena observación. Estas baterías normalmente andan de 1.5 voltios, normalmente 1.5 voltios, sea de triple A o doble A, ¿verdad? Andan de 1.5 voltios. En estos testes digitales, ¿verdad? La ventaja es de que usted, si coloca, ¿verdad? O no puede identificar, ¿verdad? O en alguna batería no se permite, aunque por las formas físicas sí siempre se distingue cuál es el positivo y el negativo, ¿verdad? Pero si se colocan al revés, lo que va a pasar es que le va a mostrar el símbolo negativo, ¿verdad? En el caso de los testers digitales, ¿verdad? Pero sí, la lectura no coincide, ¿verdad? Con lo que está mostrando acá. Perdón, ya se me movió todo aquí. Profe, mire, tengo una duda. Fíjese que, bueno, yo ya, como ya he dicho, he tenido clases un poco aparte sobre esto. Sí, Y sí. cuando pone usted energía alterna y lo pone usted en un conector así de casa, o sea, así en, ¿cómo se llama? Ah, en un conector de casa y lo mide, estoy viendo, va, de que vaya, lo normal anda como en 120, 125, ¿verdad? Eso es lo que Pero hablo. he Sí. visto yo, ajá, en ese. Entonces he visto yo unos, este, ¿cómo se llaman? Unas Una- entradas, pero que son que son redondas y son gruesas, que son un poco más grandes. Y esas miden más. No sé cuál es la diferencia que tienen y para qué su uso, no sé si me entiende. Me está hablando con respecto bueno, este es un toma corriente, ¿verdad? Normal, de Sí, eso, 120, toma ¿verdad? corriente. Ajá, entonces Sí, sí. tenemos otros que como si fuera una cara de un chinito o algo así. ¿Sí? Ajá, ajá. Ese Cabal. es de 220. Hablamos ya de 220, entonces me va a indicar de que entre una línea común puedo medir 110, pero si mido las dos líneas vivas o las dos líneas o las dos fases, ¿verdad? Entonces voy a hacer la lectura de 220, ¿sí? Pero en este caso, Y, si nos fijamos en ese tester, ¿verdad? Acá estoy en la escala de 200, entonces puedo medir lo que son 120 voltios, ¿verdad? Pero ya voy a medir lo que es 220, entonces tengo que cambiar a escala de 750. Entonces, la forma correcta, bueno, recordemos que en corriente alterna, pues no podemos indicar un positivo y negativo, porque recordemos que es una onda senoidal, aquí lo tenemos, ¿verdad? O sea, es una corriente cambiante, ¿verdad? En que está positivo y está negativo, no lo logramos ver. Y cuando hagamos la lectura en el test, igual usted no va a estar viendo el positivo y negativo, no se logra ver porque el cambio es bastante rápido, ¿verdad? Entonces, lo que sí se puede eh, interpretar en los tomas corrientes, ¿verdad? Para decir cuál es la fase, cuál es el neutro, ¿verdad? Entonces, la más pequeña, ¿verdad? Es lo que es la fase o la viva, y la más larga es lo que es el neutro, ¿verdad? Y esta, ¿verdad? Que ve acá, ¿verdad? Otro como una media luna, ¿verdad? Digamos, una media luna, pues eso indica que es lo que es el polo tierra, ¿verdad? O cuando está polarizado, ¿verdad? Normalmente lo que se hacen, ¿verdad? Los electricistas es unir estas dos, ¿verdad? Lo que es el neutro con esto, pero realmente tendría que estar polarizado o aterrizado lo que es su residencia, ¿verdad? Para tener aparte. Esto se recomienda en algunos dispositivos electrónicos que siempre estén aterrizados. Entonces, no sé si ayudo con eso, Kevin, con la inquietud que tenía. sí, sí, es que, y bueno, yo un lugar donde fui, habían esos tipos así de conectores y tenía la duda. Y bueno, yo a veces, bueno, yo veía más que todo, ¿cómo se llama? Eso de esas entradas que son a polo tierra. Y yo siempre me preguntaba, ¿verdad? ¿Por qué no poníamos el negativo solo en el polo tierra y poníamos el positivo así en una de esas dos entradas? Ujú. Pero bueno, no sé si eso también cambia algo en el dato que voy a dar
el tester digital. No, no. Recordemos que la lectura de 220, pues va bien. En este caso, si yo coloco con la referencia a aterrizado, ¿verdad? Y lo mido con fase, siempre va a medir los 120, ¿verdad? Acá o abajo de 120 va a depender de a cuánto voltaje me está llegando a la casa, ¿verdad? Y Sí, la otra, ¿verdad? perfecto. Para medirlo, ¿verdad? Y no vaya a tocar las puntas. Aquí si vamos a medir corriente alterna, no lo vayamos a tocar de las puntas. No se lo vaya a tocar de las puntas. Tiene que tocarlo de acá, ¿verdad? ¿Sí? Porque si usted lo toca acá, pues ahí va a recibir una descarga eléctrica, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con eso. O Va a sea, explotar la casa, profe. cabal, si usted se pone a No, medir o a practicar en su casa, ¿verdad? Lo puede hacer agarrándolo de acá, ¿verdad? Agarrándolo de los mangos, de las puntas, ¿verdad? No de exactamente la parte metálica, ¿verdad? Ah, otra situación. En algunos tester les ponen, viene de fábrica, ¿verdad? O depende de la marca, le dan lo que es el capuchón de las puntas, ¿verdad? También cuando se va a hacer lectura, pues hay que dejarlo desnudo lo que es esto, ¿verdad? ¿Sí? O si no, pues tienen una rosquita, también otros vienen como de forma de rosca para lo que es las puntas, ¿verdad? Entonces, la otra, ¿verdad? Yo creo que no se ven ya casi, ¿verdad? Pero antes los tomas corrientes que se veían no tenían lo que es el polo tierra, no lo tenían. Y estas ranuras, ¿verdad? Eran de la misma medida, ¿sí? Si usted se fija hoy en todos los electrodomésticos, ¿verdad? Si tienen solo dos conectores, ¿verdad? Le traen uno pequeño y uno más largo, ¿verdad? Entonces, en aquellos tomas corrientes, ¿verdad? No se podía introducir esos tipos de extensiones. Entonces normalmente lo que se hacía es limar para que se pudiera empotrar, ¿verdad? Pero hoy, ¿verdad? Hoy por norma ya, ¿verdad? Tienen que ser de esta manera, tiene que tener una pequeña y otra más larga, ¿ya? Y eso para ir respetando, o sea, para indicar, pero para hacer una conexión solamente donde va a estar la fase y donde va a estar lo que es el neutro. Existen, ¿verdad? Lo que se conoce como un probador neón, ¿verdad? Para indicar cuál es la fase y cuál es el neutro, ¿verdad? Este, se puede identificar, lo pueden identificar ustedes con el tester también. ¿Cómo lo pueden identificar? Solo introduciendo una punta, ¿verdad? O sea, normalmente esa pequeña, como vuelvo a repetir, esa es la fase, ¿verdad? ¿Cómo puedo verificar yo si es cierto o en mi casa si quien hizo la instalación eléctrica respetó esa norma? Yo puedo introducir la punta roja, cabal ahí en la muesca, pues, o en la ranura, perdón, más pequeña, ¿verdad? Puedo introducir la punta y la otra, ¿verdad? La otra la puedo tocar con el dedo, ¿sí? Esta la puedo tocar en el dedo. No va a pasar nada, ¿sí? No va a pasar nada. La lectura le va a aumentar, va a andar en el rango de unos 50 voltios o 60 voltios, ¿verdad? O menos, ¿sí? Le va a mostrar lectura, ¿ya? Entonces va a indicar que esa es la fase. Ahora bien, si usted cambia, ¿verdad? Pone lo que es la negra en la ranura grande, ¿verdad? Y esta no la va a introducir, lo toca con la mano, ¿verdad? Le pone el dedo, ¿verdad? Le pone el dedo sin introducirlo, ¿verdad? Le pone el dedo, no le tiene que mostrar lectura, no le tiene que mostrar lectura. Esto para verificar, ¿verdad? Si se ha respetado lo que es la norma, indicando cuál es la fase y cuál es el neutro. Si usted introduce lo que es la punta negra y toca lo que es la roja con el dedo, ¿verdad? Vuelvo a insistir, sin introducirlo, ¿verdad? Sin introducir, solo va a introducir lo que es la punta negra, ¿verdad? Entonces toca esto con el dedo, perdón. Si le muestra lectura, es que no han respetado la norma de la conexión como tiene que ser en su residencia, ¿verdad? ¿Sí? Vuelvo a insistir, ¿verdad? Si se va a hacer esta prueba, ¿verdad? Sin, solo va a introducir una punta, ¿verdad? Y la otra lo va a tocar con el dedo para hacer la lectura de voltaje alterno, ¿verdad? ¿Sí? No se vaya a hacer otra cosa porque le puede dar una descarga eléctrica, ¿verdad? Y la descarga eléctrica, pues también depende del estado como nosotros nos encontremos. Así va a ser la corriente que va a fluir en nuestro cuerpo. También algo que debemos de Profe, tenerlo en cuenta. ¿Sí? mire, dígame, ¿hay algún voltaje con el que nosotros podamos, no sé, o sea, imagino yo, ¿verdad? De que hay un voltaje que el humano no debe soportar, o sea, recibir, ¿verdad? Porque imagino yo que algún voltaje como 10 voltios es lo que mayormente se da, por ejemplo, cuando uno toca un foco con las manos así mojadas o un Ujú. interruptor, ahí se da creo que como un voltaje parecido, ¿verdad?
pero Sí. no sé si hay... No, viene en relación, pero a corriente. En relación a corriente viene. Porque nosotros podemos sentir, hablando de 5 miliamperios, lo podemos sentir, ¿sí? Pero alguien no lo puede sentir porque va a depender, o sea, va a depender de estado como nos encontremos, por decirlo así. O sea, las emociones también entran en cuenta acá porque si andamos algo depresivos, por decirlo así, ¿verdad? Sí, afecta también la corriente, ¿verdad? Pero sí, nuestro cuerpo empieza más ya a sentir pasos de corriente arriba de 1 amperio. Arriba de 1 amperio ya empieza a sentir las descargas eléctricas. Va muy bien. Tenemos acá para ya también para multímetro alterno, ahora ya vimos los rangos. Notamos que en aquel es diferente lo que son las escalas, ¿verdad? En este tiene escala pequeña, aquellos pues solamente tenían de 200, ¿verdad? A 750 en corriente alterna, y este tiene escalas pequeñas, ¿verdad? Para medir corriente, y vamos para medir corriente. Ojo, como hemos visto, para medir lo que es voltaje directo y voltaje alterno, mi instrumento está en paralelo a donde yo estoy haciendo la lectura, ¿verdad? En el caso del directo, ¿verdad? Está en paralelo con la batería. Y en el caso de corriente alterna está en paralelo también en las líneas que llegan en nuestra residencia, ¿verdad? Que son 2 líneas, que es la fase y el neutro, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso, ¿verdad? Que los instrumentos están en paralelo. Acá, para medir corriente directa, ¿verdad? Pasamos acá. Debemos de colocar lo que es nuestro instrumento en serie, ¿verdad? Para medir la corriente. Hablábamos en una clase anterior, ¿verdad? Que yo necesito que los electrones pasen, ¿verdad? Pasen por nuestro instrumento que vamos a medir. O que la corriente debe pasar por el instrumento que estamos utilizando para medirlo, ¿verdad? Entonces tenemos en esta parte el ejemplo, ¿verdad? Con una batería de carro, ¿verdad? Y debemos de tener una carga, ¿verdad? Debemos de tener una carga para medir corriente, ¿verdad? No podemos medir la corriente directamente solamente de la batería, sino que debemos de tener una carga para hacer la lectura de la corriente. Tenemos el otro caso de un circuito serie, ¿verdad? Con 2 resistencias, ¿verdad? Y una batería de 9 voltios, ¿verdad? Y también estamos haciendo la lectura de lo que es la corriente, ¿verdad? Y igual está colocado en serie, ¿verdad? Porque podemos decir que la resistencia de 500 ohmios va en el terminal rojo y el otro terminal negro pues va para la otra resistencia. Entonces esta conexión es un circuito serie, ¿verdad? No sé si tenemos dudas acá, jóvenes. no, yo no, profe, por lo menos. Va, muy bien. Llegamos, perdón, hijo, que a las 10:20 llegamos, ¿verdad? Sí, sí, profe. Bueno, nos quedan un par de minutitos solo para ir concluyendo. Vamos, creo que no va a alcanzar para hacer la guía. Vamos a verla la próxima semana también. Vamos a repetir contenido entonces, para no hacer las cosas rápido, sino que irlas haciendo despacio para que usted vaya practicando, ¿verdad? Va para bien, para medir corriente directa puede ser lo mismo, no presento ninguna gráfica, ¿verdad? Sino que es la misma, ¿verdad? Tengo que tener una carga para medir una corriente en alterna, ¿verdad? En este me permite medir, ¿verdad? Lo que es capacitancia en el caso de los condensadores, ¿verdad? Que le hice un zócalo de prueba de condensadores, ¿verdad? Entonces también tenemos estos rangos, el que me permite, ¿verdad? Desde 2 nanofaradios hasta 20 microfaradios, como son cantidades pequeñas, como lo veíamos en tecnología, ¿verdad? Que nos vamos a encontrar tanto como con múltiplos o submúltiplos o prefijos métricos, tanto utilizados en escala en cantidades grandes y en cantidades pequeñas. Pues aquí tenemos un claro ejemplo, ¿verdad? Que me dice que estamos desde 2 nanofaradios hasta 20 microfaradios, ¿verdad? Digo faradios porque recordemos que cuando veíamos también las magnitudes eléctricas o las cantidades según el sistema internacional, cuáles son las medidas, pero recordemos que para la capacitancia pues son los faradios, ¿verdad? Entonces aquí tenemos ya faradios. Entonces, podemos insistir,
2 nanofaradios y 20 microfaradios. Son temas que igual vamos a ir tocando también ahí en tecnología, ¿verdad? Cosas que vamos a ir relacionando también en práctica, ¿verdad? Para que vayamos ya conectándonos en lo que es en nuestra especialidad. No sé si tengo para medir condensador, déjenme ver. No, este es para transistores. No tengo muestra, vamos a ver más adelante. Aquí tenemos para medición de diodos, transistores también, me permite esta. Vamos a ver si tenemos, aquí estamos para medir diodo. En el diodo, ¿verdad? Este es un diodo rectificador. Podemos tener un diodo Zener, podemos tener un diodo LED que aparecen acá. La representación física va a cambiar tanto del diodo, el diodo general, que es un diodo rectificador. El diodo Zener, pues la forma física va a cambiar, es distinta, ¿verdad? Y el diodo LED, pues ya lo vimos que también puede cambiar su forma física, pequeño o el normal que vimos en las clases de simbología electrónica, ¿verdad? Entonces, en esto, ¿verdad? Me va a hacer lectura solamente en un punto, ¿verdad? Si yo cambio las puntas, no me tiene que hacer lectura. Si le hace lectura al intercambio de las puntas, pues el elemento está dañado, ¿verdad? Y también lo puedo utilizar para lo que son los diodos LED, para indicar si el diodo está quemado, ¿verdad? Entonces se puede verificar si emite luz, pues está en buen estado, y si no emite luz, pues está quemado. También puedo hacer la prueba para hacer la verificación si está en buen estado lo que es el diodo LED, ¿verdad? No sé si tenemos preguntas en esta parte, jóvenes. Hola, jóvenes. No, profe. Va Creo que bien. no, profe. Muy bien. Otra parte, este es lo que es el diodo, como veíamos en la simbología electrónica, les mencionaba que ellos sí tienen nombre en cada pin, ¿verdad? O sea que vamos a tener lo que es un ánodo y vamos a tener lo que es un cátodo, ¿verdad? Hoy vamos con las puntas de conexión. Recordemos que siempre, ¿verdad? Ahí identifican el suyo, ¿verdad? Siempre va a tener lo que es un común y solo un común va a tener. El que va a cambiar es para la punta roja, ¿verdad? En este caso, vamos a ver si tengo algo más cercano. Y tengo este. En este caso tengo un común, ¿verdad? Y en el otro, ¿verdad? Aquí me dice, aparece el símbolo de V, que puedo medir voltaje, y me aparece el símbolo de omega, ¿verdad? Que puedo medir lo que son resistencia, ¿verdad? ¿Sí? Si regreso a la imagen anterior, en este caso me dice que aquí puedo medir el voltaje, puedo medir resistencia y puedo medir lo que es el diodo también acá. ¿Sí? Entonces en estos extremos puedo hacer esa lectura, ¿verdad? Y incluso, fíjese abajo, le dice que aquí puede utilizar para esta punta, puede medir hasta 1000 voltios y puede medir 750 voltios, ¿verdad? Esta parte de acá. Ahora bien, en la otra bornera, ¿verdad? Si nos fijamos, aquí le dice para microamperios y miliamperios, este otro rango. Y le dice que un máximo que puede hacer lectura con protección, con fusible, aquí le dice con fusible, ¿verdad? Que le dice que es de 200 miliamperios, tiene de protección. Si usted lo quema, en el caso pone para medir corriente, se le olvidó que tiene que hacer una interrupción del paso de la corriente o tiene que colocar su instrumento en serie, ¿verdad? Usted lo colocó en paralelo, lo que va a pasar es que se va a dañar lo que es el fusible, ¿verdad? Entonces, este le muestra que el fusible es de 200 miliamperios. El de que tienen ustedes creo que es de 500 miliamperios, ¿verdad? Tiene que especificar. Si no especifica, en la parte de atrás también podemos ver esos datos, ¿verdad? De cuánto es el fusible que tiene lo que es nuestro multímetro, ¿verdad? Tenemos el otro rango también que para medir lo que son 20 amperios y este le dice también que tiene como máximo 20 amperios. ¿Verdad? Si exceden esas corrientes, pues es donde se daña lo que son para las dos. Aquí si excede los 200 miliamperios, pues se daña y aquí pues si excede los 20 amperios se va a dañar. Bueno, por cuestión de tiempo, jóvenes, nos quedamos acá y vemos la guía para la próxima semana, se les explico. Para que no vayamos deprisa, ¿verdad? Con estos contenidos, le voy a colocar lo que es el enlace, ¿verdad? Para la guía y para la presentación. Le voy a subir la presentación para que la revisemos y si tenemos dudas, pues vamos a
Vamos a aclararlas, ¿verdad? Aunque vamos a empezar aquí donde nos hemos quedado, vamos a empezar la próxima semana, ¿verdad? Entonces, de mi parte, esto sería todo, jóvenes, y se me cuidan y bendiciones. Gracias, profe. Gracias, Muy bien. profe. Bueno, Gracias, profe. Gracias, profe. muy bien, hija. Gracias, profe. Bueno, hijo.